Buen día, ¿me confirman si el audio, si se escucha, no se escucha? Sí, se escucha. Buen día, ingeniero, ¿sí se escucha? Buen día, chicos, buen día a todos. Bien, vamos a empezar la clase de hoy recordando un poco lo que hicimos la clase anterior. Bien, estamos estudiando la unidad número 3. Unidad 3. Que tiene que ver con el análisis patrimonial. Lo que vimos la semana anterior fue el análisis patrimonial estático. Que consiste en analizar el manejo económico y financiero de una empresa en términos de facilito o en términos de análisis financiero para no financistas como es el ingeniero en sistemas, que requiere básicamente para poder analizar más que todo el cómo está operando su empresa. Luego, en esta clase de hoy vamos a estudiar el análisis patrimonial dinámico. Bueno, ustedes me preguntarán y me dirán, ¿qué diferencia hay entre uno y la otra? Como ya vieron, el análisis estático se elabora en base a un balance general. Datos de una gestión. Datos de una gestión. En cambio, el dinámico es datos de más de una gestión, que podrían ser 2, 3, 4, etcétera. En más de las veces se acostumbra a hacer una evaluación de dos gestiones, comparar el anterior con el último, y es el que vamos a optar. Lo más común utilizar es cuando se utiliza 3, 4, etcétera. Cuando una empresa se quiere vender para buscar socios estratégicos o para vender una empresa, el comprador le va a pedir un análisis por lo menos de 5 años para ver cuál ha sido el comportamiento. Ese no es nuestro escenario. Nuestro escenario es cómo yo puedo observar el funcionamiento de mi empresa, no siendo especialista en el área financiera, para que tampoco sea una persona mecánica que solamente me aboque a administrar mi empresa, que desarrolla software sin ver estos aspectos que son importantes para tomar decisiones. No voy a estar supeditado a todo lo que me diga el financiero, el auditor, etc. Yo tengo que analizar mi información y esa habilidad es la que estamos queriendo desarrollar. Vimos, por ejemplo, que en este análisis, en el análisis estático, se estudia, al igual que en el dinámico, una palabrita que se llama solidez. Eso es lo que se estudia en la unidad 3, la solidez de la empresa, en términos de analizar tres componentes. O sea, la solidez económica y la solidez financiera. Solidez económica y la solidez financiera. En términos del análisis de lo que está pasando en el activo, el pasivo y el activo versus
el activo versus pasivo. Adelante, adelante. ¿Quién no quiere entrar? Bien, entonces la solidez, chicos, en el análisis estático se estudia a partir del análisis del activo, del pasivo y luego a través del análisis de estos dos puntos. ¿Qué me muestra el activo? Me muestra básicamente la estructura patrimonial de la empresa, si es sólida o no es sólida. ¿Cuándo es sólida? En el caso de las empresas que tienen el activo fijo mayor al 51%. Este en el caso de las empresas industriales. Cuando tengo el activo circulante mayor al 51%, estoy hablando de empresa comercial. Y cuando hay una distribución de los componentes del activo circulante, activo fijo, otros activos, a una proporcionalidad de igual a 33%, estamos hablando de una empresa de desarrollo de software, por ejemplo. Son los tres tipos de empresas: industrial, comercial y de servicio. ¿Y dónde están ustedes? Pueden estar en las tres. Pueden fabricar algún producto, algún insumo, fabricar computadoras. Pueden vender comercial, vender computadoras e importar computadoras y vender y servicios, desarrollo de software. En este caso analizamos una empresa con los datos del ejercicio anterior. Estudiamos una empresa que tenía los activos fijos más del 51%, cerca del 80%. Eso implica que era una empresa industrial. Esa composición me muestra de que sí, efectivamente, si usted tiene una empresa industrial, tiene que priorizar el activo fijo. Pero alguien me preguntará por qué. Porque el activo fijo genera producción. Genera producción. Es una empresa industrial, genera producción. Y al generar producción yo puedo analizar esta relación P por Q. Q es producción, precio por producción, ingreso total. B, beneficio, diferencia entre el ingreso total menos el costo total. Por eso es importante que si una empresa ha utilizado gran parte de los recursos para fomentar el activo fijo, está bien la empresa. En el caso nuestro que analizamos, sí estaba bien. Tenía problemitas en el pasivo, en la composición, básicamente porque tenía mucha concentración en el activo circulante. Entonces yo analizo el activo para ver primero qué tipo de empresa es. Eso que quede claro, si es industrial, comercial o de servicio. Leyendo la parte teórica, ustedes van a interpretar bien. Esto ya hemos avanzado, solamente estoy haciendo una síntesis. Muy bien, sigamos. ¿Para qué analizo el pasivo? El pasivo se analiza para determinar el riesgo de la empresa. El pasivo se determina el riesgo. Acuérdense que está compuesto por el capital, el activo circulante, en ese orden. El pasivo circulante. El pasivo circulante, las deudas de largo plazo y el capital. Entonces hemos dicho de que la proporcionalidad, por ejemplo, en términos relativos, esto debe representar al menos como un tope máximo menor o igual a un 20%.
el pasivo circulante, lo que debe la empresa cada mes, debe representar del total de los activos por lo menos entre menos o igual al 20%. Y preferentemente toda la deuda que tenga la empresa, esto podría ser mayor o igual a un 40%. Y el capital, fíjense, podría ser igual a un otro 40%, con lo cual representa el 100%. Pero a lo que yo me voy es a estos dos términos que son importantes. Usted, si en algún momento va a tener su empresa, su pasivo circulante, que representa todo lo que va a pagar cada mes, no debe ser mayor al 20%, para que tenga una gestión tranquila, una gestión financiera tranquila. Sus deudas a largo plazo pueden tener inclusive un porcentaje mayor al 40%. Lo que quiero decir es que siempre, en este caso, hay que manejar que las deudas de largo plazo, porque estas son deudas de corto plazo, deben ser mayores al pasivo circulante, que son las deudas de corto plazo. Deudas de corto plazo, es decir, pasivo circulante. Para eso se realiza el análisis del pasivo, para ver básicamente en última instancia el riesgo. Todo esto me permite determinar una palabrita: riesgo. Si la empresa tiene riesgo o no tiene riesgo. El análisis del pasivo, con estos elementos a considerar. Finalmente, el pasivo, el análisis del activo versus pasivo, me determina el equilibrio de la empresa. El equilibrio de la empresa en términos del análisis del capital de trabajo neto, que es la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante. De aquí, lo que yo voy a determinar, que si la empresa tiene desequilibrio, está en equilibrio o tiene desequilibrio positivo o desequilibrio negativo. Lo ideal es de que esté en equilibrio, es decir, que el capital de trabajo neto, activo circulante menos pasivo circulante, sea igual a 0. Eso significa estar en equilibrio. En cambio, si yo tengo un desequilibrio positivo, yo tengo un valor positivo, eso implica que la empresa, aparte de cubrir sus deudas, le sobra un remanente. Ahora, lo que hay que administrar es que ese desequilibrio no sea demasiado grande, no sea muy significativo, porque de lo contrario implicaría algunos problemas dentro de la empresa. Finalmente, el desequilibrio negativo implica que la empresa no está financiando bien. Esto está andando mal. No está financiando bien la empresa, o sea, no está obteniendo recursos suficientes para cubrir todo lo que implica el activo. Por lo tanto, eso implica riesgo. Esto implica riesgo. Y el riesgo puede ser alto, medio, bajo. Y de esa manera yo puedo determinar cómo está financieramente mi empresa. ¿Tienen alguna pregunta de esto que ya vimos en la clase anterior? No hay. Bien, ahora entonces nos vamos a análisis patrimonial dinámico. Me voy a quedar aquí. Vamos a ver algo nuevo. Esto ya hemos visto con un ejercicio, ya está explicado, recontra explicado. Estamos haciendo una síntesis ahora. Ahora vamos a ver el análisis patrimonial dinámico. Bien. El análisis patrimonial dinámico se realiza de dos gestiones. Dos años, dos gestiones. ¿Y cuál es el propósito de este análisis?
escribimos. Este análisis consiste en determinar, determinar la evolución de la estructura patrimonial de una empresa para establecer si ha ganado o perdido solidez, voy a hacer con letras grandes, solidez a través del tiempo. A través del tiempo. Porque estamos haciendo un análisis de dos gestiones. Ha ganado o perdido solidez a través del tiempo. Fíjense, este análisis consiste en determinar la evolución de la estructura patrimonial de una empresa para establecer si ha ganado o perdido solidez a través del tiempo. Para ver si ha ganado o perdido solidez a través del tiempo. Para eso se realiza este análisis. Asimismo, este análisis mide la eficiencia, en las decisiones de obtención de los recursos financieros en una empresa. Mide la eficiencia en las decisiones de obtención de los recursos financieros en una empresa. Quiero que le entiendan esto. Dice, mide la eficiencia, vamos a remarcar. Mide la eficiencia en las decisiones de obtención de los recursos por una empresa. Asimismo, por otro lado, también mide la eficacia en la asignación de los recursos obtenidos. En la asignación de los recursos obtenidos. Esto lo vamos a remarcar. La eficacia en la asignación, la eficiencia en la obtención y la eficacia en la asignación.
Bien. El instrumento utilizado para estos propósitos es el estado de fuentes y usos. Es el estado de fuentes y usos que indica la magnitud, de los recursos obtenidos. Fíjense, la magnitud, dice, de los recursos obtenidos y cómo fueron invertidos en la empresa. Y cómo fueron invertidos en la empresa. Bien. Estos son los aspectos más importantes. Voy a remarcar el instrumento que utilizamos, el estado de fuente y uso, que indica la magnitud de los recursos obtenidos y cómo fueron invertidos en la empresa. La magnitud de los recursos obtenidos y cómo fueron invertidos en la empresa. Entonces, como podrán ver, estos aspectos son muy importantes. Quiero quedarme con los que están remarcados. El análisis patrimonial se realiza por dos motivos. Cuando quiero medir la eficiencia en las decisiones de obtención de recursos y segundo, en la eficacia de la asignación. Ya sabemos que cuando una empresa quiere buscar recursos, tiene que buscar a la tasa de interés más baja, mejor si es a una tasa de interés simple y a un periodo de tiempo más largo. Esa es la lógica empresarial. Segundo, la eficacia se refiere a que la plata que usted ha obtenido debe asignar a una actividad donde le genere valor. Si usted tiene una empresa de desarrollo de software y ha obtenido un apalancamiento financiero, ha obtenido plata, asigne en fortalecer sus equipos, su infraestructura, su capacitar a su personal. Si usted tiene una empresa que fabrica computadoras, fortalezca la parte del departamento de producción, nuevos equipos, nueva maquinaria, etc. Si usted tiene una empresa que vende productos, los recursos que obtenga a través de un mecanismo eficiente, utilice para aumentar su capital de operación, para aumentar sus activos realizables, que son los stocks. Entonces, la decisión está en función de la actividad que usted realice. Yo les he puesto 3 tipos de empresa donde los recursos que obtengo, si yo desarrollo software, va a ser fortalecer mis equipos, mi personal. Si yo fabrico computadoras, fortalecer toda la parte de producción. Si tengo una empresa que vende insumos, toda la parte de stock o inventario. Además, hay una herramienta con la cual vamos a hacer este análisis que se llama el estado de fuente y usos. ¿Qué me muestra ese estado de usos? Aparte de estos dos elementos, que la eficiencia y la eficacia, va a mostrar, ¿no?, la magnitud de los recursos obtenidos, cuánto se obtuvo y cómo fueron invertidos en la empresa. Ahí voy a determinar si fue eficiente y si fue eficaz. Bien, para ello, entonces, se utiliza esta herramientita o este instrumento que se llama estado de fuente y uso. No se olvide. Y el estado de fuente y uso se utiliza una lógica
que está enmarcado en dos términos. Usos, entiéndase también como aplicaciones. Y el segundo, fuentes. Entiéndase como origen, ¿de dónde salió? Origen. Entonces el estado de fuente y usos que vamos a utilizar maneja estos dos términos. Maneja varios términos, pero los más importantes son estos dos términos, las fuentes y los usos. ¿Y qué se entienden por usos? Vamos a partir de este análisis de la ecuación general de la contabilidad, activo, pasivo más capital. Esto ya saben ustedes que representa en una pequeña matriz. Estas son las fuentes. Y estos son los usos. Fuentes y usos. Es decir, ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde salen los recursos en una empresa? Pueden salir de plata prestada o el aporte capital. ¿En qué los voy a utilizar? Activos. ¿En qué los voy a utilizar? Por eso uso de esa aplicación. ¿En qué los voy a aplicar si ustedes quieren? Entonces, las fuentes de financiamiento de una empresa son estas dos cuentas y el uso es el activo. Muy bien. En ese marco, cuando aumenta, ¿cómo puedo usar los recursos obtenidos en una empresa? ¿No? Puedo usar para disminuir, para poder disminuir esto es importante, disminuir el pasivo o para aumentar el activo. ¿En qué puedo utilizar la plata? En disminuir mi pasivo o en aumentar el activo. ¿De dónde va a salir? Puede salir de un aumento del pasivo, puede salir de una disminución del activo. Disminución del activo. Ahora me explico mejor. Los usos se refieren básicamente al manejo de estos dos conceptos. Habitualmente el uso, como significa aplicación, donde usted va a dirigir los recursos, a eso se llama usar. Puede, en este caso, utilizarse esos recursos para disminuir el pasivo. O para aumentar el activo. ¿De dónde va a salir la plata para usar aquí? Puede salir de que yo me preste más, aumente mi pasivo. Cuando yo me presto más plata, va a aumentar mi pasivo. O puede disminuir mi activo. En este caso, yo puedo vender alguna parte de mi activo y de esa manera disminuye y también constituirse una fuente. Disminución del activo. Fíjense ustedes el sentido de las flechas. Acá convergen pasivo con el activo y acá divergen. Esto es lo que tengo que tener claro para hacer el análisis de esta unidad. No sé si tienen alguna pregunta. Pregunten hoy o callen para siempre hasta el examen. Si no está claro. Disculpe, ingeniero, ¿puedo volver a repetir
¿qué se debe hacer en caso de la disminución del activo? Claro, correcto. A ver, en el análisis financiero dinámico, lo que queremos hacer básicamente es analizar la evolución de la estructura patrimonial a través del tiempo. Para ello, yo tengo que hacer un análisis de 2 gestiones, por lo menos, eso dijimos. 2 gestiones. Ese análisis lo voy a realizar en términos del estado de fuente y usos. Es una matriz, ya lo van a ver enseguida. Es una matriz en los que estos 2 términos son muy importantes conocerlos y que tienen que ver con estos 2 conceptos. Usos, que significa aplicación, donde usted lo está utilizando los recursos. Suponga que usted ha sacado un crédito, ¿no? Ha sacado un crédito, eso implica que va a aumentar su pasivo, va a deber más. Si ya tiene una deuda, va a deber más. Esa fuente que me preste de un banco, de una cooperativa, es una fuente. Pero si no quiero prestarme, yo tengo 2 casas y necesito un capital, ¿qué puedo hacer? Vender mi casa. Eso significa disminución del activo. Estoy empezando de aquí para que se entienda mejor. Las fuentes o el origen de dónde puedo obtener plata, chicos, en este caso, una persona natural o una persona jurídica puede ser aumentando su deuda, prestándose plata. O no quiere prestarse y tiene activos, tiene 2 casas, tiene 3 vehículos, vende un vehículo o vende una casa. De esa manera obtiene plata, recursos, y necesita invertir. Ahora, yo puedo sacar un crédito para poder pagar mis deudas que debo en otro banco, o puedo sacar plata para poder, en este caso, comprar equipos, maquinaria para hacer un negocio. Entonces, indistintamente, pues, ¿sí? Por otro lado, también decimos que la fuente también implica una disminución del activo. En este caso, si yo necesito capital, puedo vender una parte de lo que yo tengo, mi segunda casa, mi tercer vehículo, y que puedo utilizar esa plata si tengo deuda para pagar mi deuda, por eso disminuir, o si quiero para fortalecer mi empresa. Eso implica aumentar mis activos. Estos 2 elementos siempre los voy a tener. Yo les estoy explicando a nivel un poco de mi casa. No, yo necesito plata, quiero emprender un negocio. ¿De dónde puedo obtener la plata? Es la pregunta. Puedo prestarme plata. Eso se llama aumentar mi pasivo, mis deudas. Saco de una cooperativa, de un banco, etc. Segundo, puedo vender algo que yo tengo para hacer el nuevo negocio. ¿En qué puedo invertir esa platita? Bueno, si es un nuevo negocio, voy a aumentar mi activo. Voy a aumentar mi activo comprando, qué sé yo, equipos, máquinas para poder hacer un negocio. O si tengo una deuda, puedo utilizar para pagar mi deuda. Por eso disminuye mi deuda. En el caso de invertir para hacer un negocio, va a aumentar mis activos. Son estos 2 elementos que se deben tomar en cuenta para resolver los ejercicios de aquí en adelante. No sé si está claro. Sí, ingeniero, gracias. Bien. Entonces continuamos. Muy bien. Ejercicio. El ejercicio que les he enviado y cuando me preguntaban si iba a haber clase o no, y que se armó una pequeña discusión.
Hay un ejercicio que les he mandado y que dice práctico para clases, unidad 3, la empresa industrial Ingetel Informática SRL, dedicada a la fabricación de insumos informáticos, presenta los siguientes estados financieros correspondientes a dos gestiones. Con dicha información, efectuar el análisis patrimonial dinámico de la empresa. Fíjense, no me dice específicamente o de manera puntual qué tengo que hacer, solamente me dice efectuar el análisis patrimonial dinámico. ¿En qué consiste este análisis patrimonial dinámico? Primero, consiste en un inciso A, elaborar el estado de fuentes, el estado de fuentes y usos. Es el inciso A. El inciso B consiste en analizar, en este caso, la evolución del activo. Análisis de la evolución del activo. El inciso C. Análisis de la evolución del pasivo. A, B, C, D. En la D puedo hacer el análisis de la eficiencia y la eficacia. Análisis del desequilibrio de la empresa y también podría ser E, el análisis de la eficiencia. El análisis de la eficiencia en la obtención de recursos financieros la eficiencia en la obtención, análisis de la eficiencia en la obtención de recursos financieros y la eficacia en la asignación. Y la eficacia en la asignación. Fíjense, A, B, C, D, E, puedo hacer 5 análisis. Obviamente nosotros lo vamos a hacer todo. Y en el examen yo le puedo pedir 1 o 2 de este tipo de análisis, por lo que deben saber hacer todos estos 5. Obviamente en el examen no le voy a pedir que hagan todo, pues no. Pero por lo menos deben saber hacer más de uno de ellos. ¿Está claro? Sí, ingeniero.
les decía, no sé si lograron ver los 5 tipos de análisis que vamos a hacer. ¿Se logró ver? ¿Me Sí, confirman? Si Sí. lograron ver los 5 análisis. sí, ingeniero. Ya. Entonces empecemos con el primero. En este práctico vamos a hacer los 5 incisos hasta E. Pero empecemos este primero, que es el que me permite dar información para Ingeniero, no se la escucha. se cortó la comunicación, por eso no se escuchaba. Bien, les decía, esta matriz tiene estas columnas. La primera, donde se van a registrar las cuentas. La segunda, donde voy a registrar los montos del año 2019, su porcentaje o participación relativa. Los montos del año 2020, su participación relativa. Aquí voy a registrar todas las cuentas que han aumentado. En esta columna voy a registrar todas las cuentas que han disminuido. Por eso estoy anotando disminución. Disminución. Aumentos, disminución, usos, porcentaje, fuentes y porcentaje. Esas son todas las columnas prácticas que les he
¿Me escuchan, jóvenes? Sí, ahora sí. Seguramente el audio va a estar entrecortado. No sé cómo me escuchan porque estoy con mi celular. La conectividad de Cota está bajado. ¿Se escucha bien? Se escucha y se corta igual la pantalla. A ver, voy a ver si ya mejoró la conectividad de Cotas. Bueno, lamentablemente no ha desaparecido la conexión de Cotas. Ahorita está bien, ingeniero. Bueno, entonces seguimos. Esas son las columnas del estado de fuente y uso, chicos. Esta es como una plancha, ¿no? Donde los ejercicios siempre todos van a tener esta estructura. Entonces no hay de qué un poco estar susceptible de que si esto va a cambiar. No. Esto para el examen, es más, ustedes pueden elaborar ya una matriz así para rellenar solamente los datos del ejercicio. Y es lo que voy a hacer. Yo tengo aquí los datos, el mismo ejercicio que les he enviado. No están los datos de los 2 años y voy a ir rellenando de acuerdo a la metodología de cómo se construye este estado de fuente y uso. Entonces vamos registrando los valores de acuerdo a las cuentas que ustedes tienen acá. Acá ya está resumido, inclusive está todo cuadrado, etc. Lo único que tengo que hacer es registrar cómo se hace para hacer análisis financiero. Los activos, si ustedes se acuerdan, tienen un cambio invertido. Entonces aquí lo primero que voy a colocar es el activo fijo. Activo fijo. Si hubiese otros activos, aquí utilizaré nomás la forma genérica. Otros activos, activo fijo, lo voy a desarrollar. Y finalmente está el activo circulante con sus 3 componentes. Primero está este stock. Clientes. Finalmente caja banco. Total. Luego tenemos el pasivo. En el pasivo, si ustedes se fijan, tenemos el patrimonio. Voy a colocar con rojo. Activos. Pasivos. Otros activos. Otros activos. Muy bien. Luego, en los pasivos, tenemos 3. Primero está patrimonio. Luego tenemos las deudas a largo plazo. A largo plazo. Y las deudas a corto plazo, que también se llaman pasivo circulante, por si acaso. Muy bien. Y acá vamos a tener total. Ahora vamos a ir registrando acá en función de este arreglo que hemos hecho. Otros activos no va a haber en ninguno de los 2 años. Pero hay activo fijo. En el primer año es 35,000. Stock, 20,000.
Clientes 15,000 y caja y banco 5,000. Para el año siguiente, activo fijo 65,000. De stock 15,000. $30,000 clientes y 10,000 caja y banco. De la misma forma registramos los pasivos del primer año, patrimonio 30,000. Luego tiene deudas a largo plazo 35,000. Y las deudas a corto plazo 10,000. Para el año 2020, el patrimonio es igual a 40,000. Las deudas a largo plazo 50,000. Y las deudas de corto plazo 30,000. Bien. Esos son todos los datos. Vamos a sumar para ver si cuadra. 90, 120. Acá 65, 80. 110, 120. Vamos a ir colocando los montos. Acá tenemos 5, 10, 15, 75,000. Acá abajo también sumamos 5, 75,000. Sumamos acá 5, 10. Va 1. Tenemos 6, 7, 8, 11, 12. 120,000. Acá sumamos 0, 0, 0. Acá tenemos 0. 9 más 3, 12. 120,000. Como podrán ver, está cuadrando este valor de los activos con el pasivo igual acá 75 con 75,000. Ahora, lo que corresponde es a sacar los porcentajes. Voy a entrar en el calculador un minutito. Acá tengo, por ejemplo, cada uno de estos valores de acá voy a dividir entre 75. 35 dividido entre 75 me da 46.67. Voy a dejar así con 2 decimales y después voy a redondear. 20 entre 75 me da 26,67. 26,67. 15 dividido entre 75. Esto me da igual a un 20%. Finalmente, 5 dividido entre 75. 0, 6, 6, 67. Aquí puedo redondear a 7 para trabajar con números enteros. Bien. Ahora, obviamente acá tengo que tomar una decisión, ¿no? Para poder redondear. Esto podría ser 7. Este podría ser 47. Si sumamos así, acá vamos a tener 7 más 6, 13, más 3, 20. Quedaría más o menos así. 26
20. Este podemos descartar a 6 o a 7. Si fuera así, esto cambiaría a 27. 6, 7 más 7, 14 más 6, 20, va a 1. 5, perdón, van 2. 14 más 6, 20 más 2. Y luego son 6 más 4, 10, que sería 100. Esto sería así el 100%, la sumatoria de estos 4 valores. En el denominador hago lo mismo, divido 30 entre 75, me va a dar 40%. 35 entre 75 me va a dar 46.67 y 10 dividido entre 75 me va a dar igual a 13.33. Entonces aquí puedo utilizar el redondeo 47. Y acá se queda solamente 13. Con lo cual suma a 10, va 1, 9, 100%. Bien, entonces lo que he hecho aquí simplemente es sacar los porcentajes relativos de cada cuenta respecto al total. Hago lo mismo en esta columna, divido cada monto de los activos entre 120,000. 65 dividido entre 120 me da 54.16. Aquí podría quedarse solamente 54. Luego tengo 15 dividido entre 120. Acá me va a dar 12.5. Voy a anotar para después redondear. 30 dividido entre 120 me da 25 redondo. Finalmente 10 dividido entre 120 me da 8. Ahora puedo redondear aquí. Acá tengo 8. Redondeando me da 8.33. Aquí podría ser 13. Entonces tengo acá 8 más 5 son 13, 16, 20, más 2. Hago lo mismo acá, divido cada una de estas cuentas entre 120,000. Vamos a tener 40 dividido entre 120, 33.33. Voy a dejarlo en 33. 50 dividido entre 120, 41.67. Esto lo voy a anotar para redondear con el otro. 30 dividido entre 120 me da igual a 25%. Entonces acá esto puedo redondear a 42. 5 más 2, 7, más 3, 10, va 1. Acá tengo 7, 9, 10, 100%. Entonces, esta es la participación relativa que hay que determinar para hacer el análisis. Porque el análisis consiste en describir lo que ha pasado en términos absolutos. Estos son valores en términos absolutos y estos son participaciones relativas. Quiero aclararles de que cada monto de estos representa un valor absoluto, un valor nominal o absoluto. Y cada uno de estos porcentajes representan la participación relativa, así lo vamos a llamar. Esta cuenta tiene una participación relativa respecto al total de 47%, esta de 20,000 entre 75,000 tiene una participación relativa del 27% y así sucesivamente. No sé si alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, ¿no?
Seguimos. Nos vamos a comparar estas dos cuentas. Fíjense, de 35,000 a 65,000 hay un aumento de 30,000. Todo lo que es aumento, registro acá. Todo lo que es disminución en estas cuentas, anoto acá. Por lo tanto, acá no hay nada. Entre 20 y 15,000 hay una disminución. ¿Cuánto disminuye? 5,000. Estoy anotando las columnas de aumentos y disminuciones. ¿Cómo determino? Comparando cada fila. 35 a 65 hay un aumento de 30,000. De 35,000, el aumento más 30,000 hacen los 65,000. De 20,000 a 15,000, disminución de 5,000. De 15,000 a 30,000 hay un aumento de 15,000. Aquí no queda nada. Entre 5,000 y 10,000 hay un aumento de 5,000. Pero acá no queda nada. Eso es la parte de los activos. Lo mismo hago los pasivos. De 30 a 40 hay un aumento de 10,000. De 35 a 50 hay un aumento de 15,000. De 10 a 30,000 hay un aumento de 20,000. Todas las cuentas del pasivo aumentan de 30 a 40, de 35 a 50 y de 10,000 a 30,000. La única cuenta que disminuye es el stock o inventario. Usos. Acuérdense los usos. Voy a colocar, si ustedes quieren, como una ayuda de memoria aquí. ¿Cuándo es un uso? Un uso es cuando aumenta el activo y cuando disminuye el pasivo. Fuente va a ser una disminución del activo y un aumento del pasivo. Ahora voy a analizar cada una de estas cuentas, lo que está pasando. Fíjense ustedes acá, esto de aquí. Esta cuenta es el activo fijo. Aumentó. Lo ubico acá. Hay un aumento del activo. Va a ser uso. 30,000. Aquí el activo disminuye 5,000. Si disminuye el activo es una fuente. Esto pasa acá. 5,000. Sigo analizando. Clientes es un activo y hay un aumento. Si es un activo y aumenta, es un uso. 15,000. Finalmente, la cuenta caja banco aumentó. Sigo acá. Si es un aumento del activo, significa un uso. 5,000. Luego, todas estas cuentas del pasivo han aumentado. Por lo tanto, son fuentes. 10,000. 15,000. Y 20,000. Acá no existen cuentas. Y hago la sumatoria. Este total, si usted se fija, de 30 más 20 suma 50,000. Esto suma también 5,000 más 10, 15 más 15, 30 más 20, 50. Si el ejercicio está bien, esto tiene que cuadrar. Si el ejercicio está mal, esto no les va a cuadrar estas dos columnas. Repito, si el ejercicio está bien, cuadra. Si está mal, no cuadra. Luego sacamos los porcentajes de cada cuenta. Sacamos 30 entre 50, que viene a ser el 60%. 15 va a ser igual al 30%.
5, el 10%. Y esto tiene que sumar necesariamente al 100%. Lo mismo acá. 5 es el 10%, 10 es el 20%, 15 es el 30% y 20 es el 40%. Fíjense, 10 más 20 son 30, 60, 100%. Voy a colocar con otro color. Esto también debe sumar al 100%. Entonces, es el estado, es el cuadro del estado de fuente que uso. Por favor, captúrenlo, hagan captura para poder continuar trabajando la próxima clase. Ingeniero, ¿será que le puedo bajar un poquito más? No se ven los totales. Ahí creo que estaría bien. Ahí, perfecto. Gracias. De todos modos, voy a destacarles una imagen para enviarles. Lo vamos a utilizar para continuar la próxima clase. Muy bien. Ahí tienen una imagen, chicos, que les he enviado donde están todos los números. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Ninguno, ingeniero. Muy bien. Los activen su camarita para hacer la captura de la asistencia, para darles el premio o el castigo al finalizar el semestre. El premio